Las pensiones es que son una estafa piramidal. No darles nada, no regalarles nada. Los jóvenes no necesitan eso. ¿Tú consideras que Ayuso es liberal? Si ahora mismo pudieses cambiar una ley en España, ¿cuál sería? Se queda gente atrás precisamente porque el Estado lo controla todo. ¿Cuáles serían los 3 peores políticos, los que más daño han hecho a España? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Bien, muchísimas gracias a vosotros por acogerme en vuestro programa, os lo agradezco mucho. Sí, bueno, nos conocimos ayer en las Sí, Libertapas. sí. Organizáis, entiendo, varias por España. Yo lo he visto en Instagram publicado varias veces. Eso es, pues se hace, bueno, depende en qué localidades. En Madrid, por ejemplo, que somos más gente, se está haciendo una vez al mes. Son eventos un poco lúdicos, pero vamos, es un poco para que se incorpore gente nueva y digamos luego ya se vaya metiendo un poco en el partido, en la estructura, ayudando, echando una mano. En otras localidades a lo mejor no tienen esa regularidad, pero bueno, espero que la vaya teniendo próximamente. Sí, bueno, nosotros lo hemos visto en Instagram varias veces, pero sí, estuvo muy bien estar ayer. Entonces, queríamos preguntarte un poco, bueno, ¿quién es Jorge Martín y quién es el PELIP? Para las personas que no lo conozcan, que nos cuentes un poco. Sí, bueno, yo soy el secretario general del Partido Libertario, evidentemente, y nada, pues tampoco, digamos, es que me guste hablar demasiado de mí, no creo que no, lo importante aquí no soy yo, es el proyecto, pero bueno, yo simplemente he trabajado en diferentes sectores, en muchos casos relacionados con la comunicación, con redes, actualmente no, estoy en temas de consultoría. Y bueno, esto lo he comentado alguna vez, yo llegué a las ideas de la libertad en la vida relativamente tarde. De alguna forma yo tenía ahí la situación un poco latente, pero o sea, yo sabía que algo no me cuadraba, es decir, tenía ahí como apartado, porque a mí ese tema me interesaba, el tema ideológico, pero tenía como una especie de asterisco de mirar más tarde, por así decirlo, porque no encontraba nada que me cuadrara, ¿no? Y entonces, bueno, en época relativamente reciente, bueno, ya no tan reciente, pero bueno, hace como algo, unos 10 años o así, bueno, pues conocí, además debo decirlo, fue a través de este partido, que entonces se llamaba Partido de la Libertad Individual. Conocí al partido y dije, anda, ¿esto de qué va? Tal. Empecé a leer comunicados, empecé a leer tweets, empecé a leer material, documentos, y poco a poco fue un proceso que tardó 3 años, pero nada, al final. Además, no quise contactar con nadie del partido, no quise ir a ninguna reunión, nada, me lo estuve leyendo, y 3 años después fui a una reunión abierta y dije, hola, me quiero afiliar. Y eso fue llevo ya 9 años en el partido, y entonces sobre el Partido Libertario en concreto, que ya digo, creo que es realmente el centro, lo importante, es un partido, como digo, que tiene tiempo, va a hacer 15 años ahora el 2 de julio, se fundó en 2009 con el nombre de Partido de la Libertad Individual, luego se cambió a Partido Libertario justo antes de entrar yo. Pero lo que yo creo es que para entender cómo está el partido ahora hay que verlo como un partido nuevo. Es decir, es un partido que de alguna forma se está refundando, no tanto refundando porque se estén cambiando, digamos, o estatutos o el programa marco, cuestiones, sino sobre todo yo creo a nivel de estrategia, de planteamiento. Espero que bueno, tengamos oportunidad ahora de hablar un poco más. Pero creo que para entender cómo es hay que verlo como un partido nuevo. O sea, que un poco se ha empezado como de cero de alguna forma porque la estrategia anterior hemos visto pues, que no estaba dando los resultados que queríamos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad que muy interesante tu historia. Y vamos a empezar para la gente que no conozca el PELIP y que no te conozca a ti, que no conozca las ideas, que no sepa de qué va esto. ¿Cuáles son los principales problemas que el PELIP o que tú veis en España ahora mismo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, lo que pasa, la lista desde luego está. Aquí el reto no es decir, uy, ¿cómo me gusta esto? ¿Dónde está el problema? No, es al revés. Es como yo creo que hay tantos problemas que es complicado elegir el campeón, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora mismo destacaría la situación económica, porque incluso no hay una percepción directa de lo mal que está, pero yo creo que eso de alguna forma es una bomba de relojería. Es decir, si no se aplican medidas económicas, vamos a decir, correctas, en un plazo razonable, no digo que estemos ahora mismo en una situación de emergencia de que mañana se vaya a hundir todo, pero a veces eso es más peligroso porque no se toman las medidas a tiempo. Entonces, si no hay medidas correctoras en un plazo razonable, yo creo que nos espera un futuro económico muy negativo. Y al final la economía
es algo que, aunque solo es un aspecto de la vida, pero abarca muchos otros, porque si la economía va mal, un poco hunde todo, ¿no? Y luego ya, esto es una cosa que lo he comentado en alguna ocasión, a mí me gusta decir que hay un problema que, aunque la gente no lo vea como el principal o tal, de alguna forma creo que es la madre de los demás problemas, que es el control que tiene el Estado sobre los medios de comunicación, la educación, las artes, es decir, en definitiva sobre digamos, la construcción que hace el Estado de la opinión pública, el control que tiene sobre la opinión pública, y digo que es la madre de los demás problemas porque al final estamos en una sociedad en la cual plantear alternativas es muy difícil. Es decir, ahí como todo está como muy dado y si te sales y planteas algo distinto, pues la gente se queda... No, primero, no hay formas fáciles de hacer llegar, de debatir, digamos, las bases de la sociedad, con lo cual yo diría que eso es un problema también a destacar, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, es cierto esto, sobre todo, yo estoy particularmente de acuerdo en el hecho de que la gente no tiene la percepción de que la cosa va mal. La manera de medir los datos cambia relativamente, entonces eso puede ser un problema, pero para solucionar esto, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Sí. Y Jorge, tienes mayoría absoluta, pero 200 escaños. O sea, no has tenido Sí, ni que pactar. se puede reformar hasta la Constitución, Sí, vamos, cualquier todo. cosa. Y entonces, en los primeros 100 días de gobierno, Sí. ¿qué es lo que harías? Bueno, nosotros tenemos un documento que son las 80 propuestas que van hablando de diferentes fases. Como tiene cierta extensión, tampoco me las sé de memoria, la verdad, yo habría que irlas viendo, aunque se me puede preguntar por una y me pueda acordar, pero lo que voy a hacer es un planteamiento general, como una vista general, ¿no? de pájaros, si se quiere, o de áreas en general. Creo que lo primero, hace falta una profunda reforma legislativa que abarque muchísimas áreas, para reducir digamos, el control en detalle que tiene el Estado sobre muchos aspectos y, puesto que estábamos hablando antes de economía, sobre la economía concretamente, ¿no? Hay yo siempre comento, se suele asociar que los libertarios estamos en contra de los impuestos, que eso es verdad, queremos impuestos lo más bajo posibles, el impuesto ideal es cero, eso sin duda. Pero, por ejemplo, se habla muy poco de la hiperregulación y yo creo que a veces, o sea, hay países, por ejemplo, que son más prósperos que España, que tienen impuestos altos, no tan altos como España, pero que incluso no tienen una carga fiscal demasiado baja, la verdad, pero bueno, digamos, hay seguridad jurídica, tú sabes lo que vas a pagar, cuándo lo tienes que pagar, todo es sencillo, puedes montar una empresa en 24 horas, etcétera. Entonces yo creo que lo primero hay que tener una simplificación total de las normas, por así decirlo. Por ejemplo, yo creo que el mercado laboral destacaría muchísimo el tema del mercado laboral. El mercado laboral tiene una carencia de flexibilidad absoluta. Hay una cosa que yo lo comento alguna vez, pero que creo que es bueno recalcarlo, porque todo el mundo habla de que si otro mito, como que nosotros beneficiamos a los empresarios y no a los empleados. Digo empleados y no trabajadores, porque un empresario también es un trabajador, un autónomo también es un trabajador, pero bueno, los empleados por cuenta ajena, pero al final los empleados por cuenta ajena lo que tienen es una situación en la cual tú te quedas en paro y la expresión que hay en España es que te quedas en la calle. ¿Por qué? Porque los niveles de paro son altísimos en otros países. Tú te quedas sin trabajo y la percepción que tienes es, bueno, pues vaya fastidio, me tengo que buscar otro trabajo, porque sabes que lo vas a encontrar fácil. O fácilmente o en poco tiempo, bueno, que puedes tardar más o menos, pero que no va a ser un proceso traumático. Pero aquí, primero, hay un paro muy alto. Segundo, hay determinados grupos sociales que tienen un paro monstruoso, estoy pensando en los jóvenes. Entonces, claro, el tema es que quedarse en paro pues es un problema. Si no estuviéramos esa situación, si por ejemplo, la tasa de desempleo fuera más baja, para lo cual hace falta una flexibilización del mercado laboral, bueno, pues una persona que se quedara en paro podría encontrar otro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de conjunto lo que se haría es reestructurar la economía de manera que cada uno estuviera en un puesto al final mejor o más productivo, con lo cual eso es crítico, es decir, el flexibilizar el mercado laboral es crítico. No solo el laboral, sino, bueno, por ejemplo, temas, yo creo que un tema muy destacable, mira, era otro candidato a principal problema, aunque de alguna forma forma parte de la economía, que es la vivienda. Lo digo porque la vivienda al final, ya sea de alquiler, en propiedad, es uno de los mayores costes que tiene una persona en su vida, ¿no? Y además es algo muy importante.
Y bueno, pues por ejemplo todo el tema de digamos, la flexibilidad del alquiler, vamos, de los impuestos que tiene en general la vivienda también. Por cierto, ya hablo así como paréntesis el tema de la ocupación, es decir, el tema del reconocimiento del derecho de propiedad, eso es crítico, eso creo que es algo que debería figurar en la Constitución. La Constitución, si no recuerdo mal, ahora lo que dice es que está supeditada, que se reconoce, menos mal, el derecho de propiedad, pero que está supeditado al interés general, creo que pone algo así, y bueno, pues claro, entonces ya no es un derecho de propiedad, el derecho de propiedad es que es tuyo, no es, si no, pues es un poco como, bueno, te lo dejo usar y tal, pero mientras no te lo... No, hasta que tome otra decisión distinta, pero eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, de momento ya he dicho unas cuantas cosas, que es fortalecer derechos de propiedad, flexibilización del mercado laboral, de lo que es el mercado en general, de vivienda, de cualquier otro sector. Por citar temas no económicos, yo lo que comentaba antes, el tema de desvincular totalmente lo que son los medios de comunicación, la educación, toda forma de control de la opinión pública. Esto, si vuelvo de nuevo a la economía, por ejemplo, todo el tema de lo que es llamadas empresas públicas, es decir, yo me pregunto qué hace el Estado gestionando pues X empresas, es decir, eso deberían, yo por ejemplo, además esto sí quiero comentarlo, mucha gente habla de que hay que cerrar cosas, yo no soy partidario de cerrar nada, eso no deja de ser planificación central, lo que hay es que pasarlo a la sociedad civil, es decir, ¿qué pasará luego? Bueno, pues la gente tomará sus decisiones, es decir, por ejemplo, se pueden repartir acciones, pues no sé, por ejemplo, de un medio, de una comunidad, de una televisión autonómica, pues a los ciudadanos de esa comunidad autónoma se les puede dar una participación como una acción a cada una. Otra opción también es a través de cooperativas, en determinadas empresas, sobre todo si son pequeñas, pues hacer las cooperativas de sus propios trabajadores para que ellos tomen las decisiones que consideren oportunas, o si deciden al final irse a otro sitio, un poco que se reestructure todo, pero sobre todo y eso no es tan largo si se hace con un método, como digo, de repartición de acciones o de transferencia de titularidad, pues quitar control sobre, en este caso, sobre la economía y sobre otras áreas, ¿no? Podría seguir, pues yo creo que básicamente un poco sería una pincelada, ¿no? Sí, bueno, o sea, me he quedado con los tres pilares grandes que has tocado, es desregulación, es la simplificación del mercado laboral, que ahora mismo tiene muchísimas trabas en España, y luego la vivienda, que está bajo asedio en España, no está nada reconocido el derecho, entonces esos tres pilares serían lo que atacarías en esos primeros 100 días como pues, uno de los problemas principales que tiene España, ¿no? Eso es. También, claro, hemos visto en vuestra página web que tenéis una cosa muy interesante, yo la verdad no se lo he visto a ningún otro partido, que es la idea de las medidas en el corto plazo, efectivamente, pero luego, oye, ¿qué sucedería en una primera legislatura? ¿Qué sucedería en 2 o 3 legislaturas? ¿Y cuál es nuestra visión a largo plazo? Entonces, por simplificarlo un poco, has comentado las medidas a corto plazo. Estamos también interesados en qué visión tendría el PELIP si tratamos ahora de medidas en el medio plazo, que es esto, una legislatura, 2 legislaturas, y para el largo plazo. Esas dos ideas de visión, ¿qué es lo más importante, qué es lo más troncal? Porque en la página web lo tenéis desglosado por cada uno de los temas, pero en lo más importante para el PELIP en ese medio plazo y en el largo plazo. Yo creo que, bueno, en el medio plazo eso también a veces es difícil clasificar que es medio, que es corto y tal, o largo, pero yo, por ejemplo, no he mencionado antes el tema de las subvenciones. Por cierto que la gente también no distingue a veces subvenciones de prestaciones de la seguridad social, que al final es un seguro estatal, o también de ayudas, es otra, pero lo que se llama subvenciones, por ejemplo, subvenciones a la cultura, subvenciones a las empresas, subvenciones de todo tipo, lo que es realmente eso es algo que tiene que desaparecer rápido. Yo voy a decir a lo mejor que no sé, el primer día, desde luego, habría que hacer medidas para su desaparición. Evidentemente hay una serie de estructuras que necesitan esas subvenciones para vivir, pero se podrían mantener a lo mejor un año, eso como posibilidad, y ya, digamos, para que tengan tiempo de buscarse la vida, digamos, o de hacerse rentables, o en el caso de las que no sean por su propia naturaleza rentables, que se puedan buscar financiación mediante donaciones, fundaciones, etcétera, ¿no? Pero evidentemente eso es algo que no voy a decir a lo mejor en 100 días, pero que desde luego se puede ir preparando desde el principio y es un buen ejemplo de medio plazo, ¿no? De largo plazo, una cosa que me gustaría destacar, que yo creo que es otro problema enorme que tiene España, pero ese sí que es de largo plazo, lo que sí se puede empezar es desde el principio a atajar, eso es urgente, son las pensiones.
O sea, las pensiones, lo decimos siempre, es como una frase así, gancho, tal, pegadiza, que son una estafa piramidal, pero es que son una estafa piramidal. Entonces tampoco es faltar a la verdad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es o sea, iniciar la transición a un sistema de capitalización individual en el cual la cotización, digamos, o sea, te la vayas teniendo tú. Hay una cosa que esto lo vi antes de incluso de entrar al partido, o en su momento lo he ido conociendo gracias al Partido Libertario, y es este siguiente concepto que me parece interesantísimo sobre las pensiones, ¿no? Yo ahora estoy cotizando para mi futura pensión, y entonces ahora tú me preguntas, oye, ¿y cuánto, con lo que llevas cotizado, qué pensión llevas? O sea, tú ahora te jubilas mañana tal, ¿cuánto vas a cobrar? Y mi respuesta es ni puñetera idea. No tengo ni la más remota idea. Esto, que puede parecer un chiste, pero vamos a ver, ¿a dónde es decir, qué ha generado esta situación? ¿Por qué no tengo idea si estoy cotizando? Porque en realidad la cuantía de mi futura pensión la va a decidir un político mediante una decisión, si no arbitraria, por lo menos según los recursos que tenga entonces, pero que está desvinculada de mi cotización. Yo he oído una frase, además esto es muy interesante porque sociológicamente yo creo que la gente no entiende esto. Yo he oído a alguien una frase como, pero bueno, ¿y dónde está el dinero que hemos puesto todos estos años? Es que ese dinero no está. Es decir, se ha gastado en otras cosas, sobre si merecían la pena o eran necesarias tal, eso ya podemos seguir hablando y tal, pero en todo caso ese dinero no está. Es decir, tú no estás cotizando, digamos, para tu pensión. Lo voy a decir de forma brutal. Es ficticia, la cotización es ficticia. O sea, bueno, de hecho la hucha de las pensiones no existe, ¿no? O sea, con lo cual, pues bueno, ese es un tema, eso es un caso un ejemplo muy bueno, yo creo, de cuestión que hay que reformar a largo plazo, pero desde luego es urgente iniciar la transición, ¿no? Sí, en España, de hecho, es que es muy común que la gente piensa que tú estás llevando ese dinero a una hucha y que luego cuando te jubilas lo sacas de ahí. O sea, Eso era muy es. gracioso ver a Elisa Beni y algunos otros Claro, claro. tertulianos decir, no, pero yo estoy metiendo el dinero en un sitio, ¿no? Y tal. O sea, no, la idea de que esa hucha no existe y cuando ha existido la han gastado en comprar su propia deuda pública, la propia deuda pública española. Con lo Evidentemente. cual, efectivamente, está vacío y vas a cobrar lo que te diga el político. Eso además creo que aparte de lo de piramidal, que es piramidal, lo del término estafa le va que ni pintado porque sinceramente, Totalmente o sea, de acuerdo. vamos a ver, al final a la gente también hay que, o sea, tú vas por la calle, la gente no sabe esto y eso no deja de ser una estafa, en este caso electoral si queréis, pero es una estafa. Claro, es que es cierto también que se esfuerza en que la gente no sepa qué pasa esto. Es decir, luego tú vas a ver la tele y no parece que tienes 0 euros en la cuenta y que el mes que viene veremos cómo pagamos lo que viene el mes que viene. Y dentro de 50 años no lo sabe nadie cómo se van a pagar. ¿Se pagará mucho, poco, tal? Depende de eso sí tenemos pensión, que no quiero ser negativo, pero... Sí existe. Pero vamos, incluso aunque fuera buena, es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no depende de lo que estamos cotizando. Eso en sí mismo es tan grave que, bueno, eso es un escándalo. Eso es terrible. Claro, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora un poco con la estructura del Estado, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del Partido Libertario. Y la primera pregunta que te quiero hacer a este respecto es, ¿cuáles son las vergüenzas del Estado? Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo del Estado que es un clamor lo mal que funciona, lo que tú atacas? Es difícil, ¿no? Hay muchos elementos de vergüenza. Yo, por ejemplo, si me ocurre así al vuelo, uno que sería el tema de ciertas obras públicas. Al final, digamos, las obras públicas no están motivadas por una necesidad o una reclamación de gente de, mira, pues necesito una carretera aquí y tal, sino por una decisión gubernamental, ¿no? Que en algunos casos podrá ser acertada, pero en otros no tanto. El problema es que tampoco, primero, no está vinculado el coste de la obra a un uso posterior, es decir, por ejemplo, si tú pones una autovía y cobras un peaje, bueno, pues si al final la empresa era ruinosa, pues a lo mejor debería quebrar la empresa que ha asumido ese riesgo. Esto no solo no es así, sino que encima se rescatan empresas que hacen autovías. Entonces,
como primer ejemplo, que se podría, ahora podemos poner alguno más, pero como primer ejemplo de vergüenza del Estado, yo soy muy fan del aeropuerto de Huesca Pirineos, que tenía, porque además no es solo el haberlo hecho, es que una vez hecho, digo, ese aeropuerto simplemente es un símbolo, hay 100.000 obras públicas iguales, y lo digo porque a veces cosas que son muy feas, como los coches oficiales, en proporción al total del gasto, dicen, no, es que es el chocolate del loro. Bueno, es el chocolate del loro, pero está fatal en cualquier caso. Pero es que lo de las obras públicas no es el chocolate del loro, es una pasta. Entonces, bueno, ese aeropuerto, por ejemplo, yo le leí hace tiempo que había tenido un mes 3 viajeros o tal. O sea, parece ser que la idea era construir un aeropuerto para que la gente pudiera ir pues, a esquiar o a las montañas en Pirineos. Entonces, claro, la gente quiere ir a las montañas, por supuesto, le encantan las montañas, a mí también, pero puede ir, puesto que no es una isla, puede ir en tren, en coche, en autocar, en muchísimos medios. Y entonces al final lo que a mí me maravilla no es solo que se haya hecho, es que no sé, vale, ya se ha hecho, está mal, eso ya no tiene, es culpa del gobierno anterior, yo no he sido, vale, muy bien, te lo compro, ¿no? ¿Y por qué no lo cierras? Pues, Claro, pues no se sabe, ¿no? Estoy hablando de memoria, no sé, igual ahora lo han cerrado ya porque hace tiempo que no leo del tema, pero me da igual, es un ejemplo. Hay 100.000 casos de obras públicas o que se construyen para casos muy destacados y luego están criando telarañas, por así decirlo, como temas de exposiciones universales, cosas parecidas. Luego, otro ejemplo de vergüenza del Estado que yo creo que no se suele pensar en él, pero creo que es muy destacable, es la educación. Es decir, al final cada uno tendrá, yo no dejo de oír a los diferentes partidos, pues bueno, básicamente esto es un partido de tenis, es decir, llega a un partido, pone su sistema educativo. Entonces llega ese clock, llega el otro partido, pone otro sistema educativo, ya de un partido de tenis. Entonces hemos tenido en lo que llevamos de democracia, la verdad es que no lo sé, yo ahora mismo no tendría que mirarlo, pero unos cuantos sistemas educativos. Y además, sinceramente, parece una competición de a ver quién lo hace peor, ¿no? Pero bueno, independientemente, cada uno podrá tener su opinión, la cuestión es, yo siempre oigo decir que hace falta un gran pacto nacional de educación para que nos pongamos todos de acuerdo y veamos cuál es el sistema educativo que queremos entre todos. Pues yo creo que no es deseable siquiera un pacto de educación, lo que se debe de permitir es que la gente, en este caso los padres en el caso de los menores de edad o los estudiantes universitarios si son mayores de edad, ellos mismos puedan elegir el sistema educativo que quieren. Se habla mucho de escuela pública, a mí me gusta más decir estatal, de escuela estatal, de escuela concertada, de escuela privada, pero lo que no debemos olvidar, y hablando de vergüenza, esto es una vergüenza enorme, es que hasta en un colegio privado, hasta en una educación privada, los planes de estudios están aprobados por el Estado. Es decir, hay una homogeneidad en la educación. Hay un chiste de estos que yo he visto hace años, yo creo que lo conocemos todos, que se ve digamos, como animales que están dando clase y entonces dicen, y la próxima prueba será igual para todos, escalar a un árbol, y el mono está todo contento porque es lo suyo y se ve a un pez en una pecera o a otros animales. Entonces, al final, eso que es un chiste de alguna forma se está haciendo con los chavales, con la gente joven que están estudiando y luego ya pues con gente joven pero ya más adulta como puedan ser los universitarios. Es decir, se está dando lo mismo a todo el mundo y eso no es bueno. Debe haber una competencia entre sistemas educativos, digo sistemas, no ya centros, y bueno, pues que gane el mejor y que cada persona, ya sean los padres, si es un menor de edad o ya sea la propia persona interesada, pueda elegir. Eso es una gran vergüenza. A partir de, podríamos entrar en temas de adoctrinamiento, pero bueno, por acabar en algún momento y no extenderme más, yo creo que eso es un posible ejemplo. Pues muy bien, muchas gracias. El siguiente punto que te quería preguntar es, bueno, igual que más o menos probablemente todo el mundo esté de acuerdo en que el aeropuerto de Huesca es una vergüenza, no sé si habrá alguien que lo defienda inmolar dinero público, pero igual que ahí podemos encontrar algo de consenso, donde seguro que hay consenso, es que en educación y sanidad es un tema muy importante para la población. Entonces, así como dato, en educación se gasta menos del 10% del PIB, menos del 10%, y en sanidad en torno a un 14%. Del gasto público. Del gasto público, perdón, no del PIB, del gasto público, vale. Entonces, ¿cuál sería la alternativa liberal? Sí,
Hay un tema, todo el mundo dice, bueno, es que son servicios esenciales, y no lo discuto, que sean esenciales, pues la sanidad, la educación, pero por ejemplo, no sé si hay algo más esencial que comer. Bueno, probablemente sí lo sé, y la respuesta es no, porque si no comes te mueres, ¿no? Pero no hay, no sé, cómo decir, una red estatal de supermercados o de restaurantes y no hay problema. ¿Quiere eso decir que no haya gente que pueda estar en condiciones de exclusión, pues que no pase hambre, sean indigentes, tal? No estoy minimizando ese problema, aunque sí que hay que entender que en sociedades desarrolladas afortunadamente son un porcentaje muy pequeño de la población, pero ese problema se puede atajar acudiendo directamente a esas personas, por ejemplo, dándolas de comer, no creando una red de supermercados o de comedores estatales. Lo de los comedores estatales, por cierto, me recuerda a Ceausescu en Rumanía, que no llegó a hacerlos porque se cayó su régimen, pero lo tenía previsto, ¿no? Y en algún otro país totalitario también se ha mencionado la idea. Entonces, si lo que es la alimentación se ha podido resolver sin necesidad porque más o menos, o sea, gente que pase hambre en España, ya digo, habrá algún caso de personas de indigentes y tal, pero incluso se les da comida, ¿no? Si el hambre se ha podido erradicar sin necesidad de una estructura estatal que lo coordine, yo creo que se puede hacer lo mismo con sanidad y educación. Entonces nosotros defendemos un sistema que llamamos cheque sanitario, cheque escolar. El término quizá no sé si todo el mundo lo entiende bien, pero la idea es que las personas que no se puedan pagar, digamos, el seguro sanitario, por ejemplo, y recalco lo del seguro, porque no se trata de pagar los actos médicos, se trata de pagar la mensualidad, ¿no?, que el seguro cubre. Bueno, pues las pocas personas, digo pocas porque eso no es tan caro, pues bueno, se lo podría pagar el Estado, había impuestos como último garante, ¿no? Pero en todo caso no debería gestionar la sanidad y no debería gestionar la educación. Antes he hablado de la diversidad de sistemas educativos, pues en este caso tampoco debería imponer una uniformidad. En resumen, y esta es la idea clave, universalidad no es lo mismo que estatalidad. Nosotros defendemos la universalidad de los sistemas, digamos, pues que nadie esté, digamos, esta frase que se dice tanto como es lo de que nadie se quede atrás, pues lo suscribo, que nadie se quede atrás, pero eso no puede ser una excusa para que el Estado controle todo, porque de hecho se queda gente atrás precisamente porque el Estado lo controla todo. Sí, no, y además lo que pasa con todos los bienes, cuando lo dejas en manos del mercado se abarata muchísimo, ¿no? Entonces, al final, la educación y la sanidad, ¿por qué son caras? Pues porque las maneja el Estado. Pues porque la comida es barata. Claro, no y la ropa es barata y porque otros bienes el Estado. Efectivamente, justo. Y otro punto a este respecto, que no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, pero cuando se dice, vale, entonces ahora yo voy a tener que pagarme las cosas que antes me proponía el Estado y tal, creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que la carga fiscal que propone el PELIP acorde a esto sería mucho menor. Es decir, que una persona que ahora mismo cobra 1.200 euros y su coste empresa, ¿no?, o lo que genera al mes son 2.000, no tendría 1.200 euros y que pagarse más cosas. No, tendría mucho más dinero disponible. Mira, antes en lo de las vergüenzas del Estado hay una cosa que se me había olvidado de decir y yo creo que aquí va que ni pintado. Y es que la gente, esto es muy fuerte decirlo así, pero es que es así, no sabe lo que gana. No sabe los impuestos que paga, que también, porque de hecho hay gente, esto es un poco triste incluso, pero hay gente que cree que cuando le devuelven dinero del IRPF es que el Estado le está dando dinero o que lo que paga de impuestos es lo que le toca pagar del IRPF, pero no es ya que no sepa lo que pagan impuestos, que ya es grave de por sí, es que no sabe lo que cobra, lo que gana. A mí me pasó hace años por un tema de cambio de trabajo, de que tenía que negociar mi salario en una posible empresa a la que me podía ir, que al final no me fui y tal, pero claro, me puse a hacer las cuentas de lo que yo costaba a esa empresa y yo, con mi depresión, con mi reivindicación salarial que pensaba plantearse, fue como el Titanic, ¿no?, al fondo. Entonces, la gente no sabe lo que gana. La gente es mucho más rica o debería ser mucho más rica de lo que cree que, o gana mucho más de lo que cree que gana, en definitiva. Sí, yo he escuchado números increíbles, o sea, 10.000, 12.000 euros al año al español medio, no al millonario que gana tal, sino son unas cantidades enormes. Es verdad que lo que dices, son tantos impuestitos que la gente no lo sabe, ¿no? Te van quitando de muchos sitios.
Yo os propongo una reflexión, que esto se lo he comentado a alguna gente, y es, ¿los indigentes pagan impuestos? Todo el mundo diría, no, claro que no. Vale, tú le das un dinero a un pobre indigente para que se compre un bocadillo y el bocadillo tiene IVA. Tiene IVA, Pues, tiene IVA, Es claro. decir, por no hablar de los impuestos que le cobran a toda la cadena alimentaria hasta que llegue. Entonces, al final, es que aquí esto no va de ricos y pobres, aquí se sablea a todo el mundo, en definitiva. Bueno, vamos a pasar, si te parece bien, al tema de la batalla cultural. Entonces, hace poco te escuchamos una entrevista que tienes colgada, en la cual decías que tú siempre habías tenido estas ideas del liberalismo, pero que nunca, pues, te las habían ordenado de tal forma que dijeras, yo soy liberal, ¿no? Eras con la idea de, eras liberal, pero no lo sabías. Y a Miguel y a mí, la verdad, lo hemos hablado muchas veces, nos ha pasado con frecuencia que tenemos amigos, pues, de todo tipo, de izquierdas, de derechas. Y entonces, pues, a veces les exponemos estas ideas y después de que ellos ataquen a los principales muñecos de paja del liberalismo, como lo entendemos bien, se lo explicamos y decían, ah, pues estas ideas me cuadran, ¿no? Son ideas que, joder, yo puedo ser liberal, pero es verdad que no lo sabía. Entonces, yo creo que esto es un problema de que ahora mismo el liberalismo, lamentablemente, está perdiendo por goleada en la batalla cultural. O sea, nos están metiendo goles por todos lados. Cuando tú vas a votar, te encuentras izquierda, izquierda, ultraizquierda, derecha, que no es derecha porque quiere subir los impuestos y más Estado, ¿no? Entonces, al final, la pregunta sería, dada esta goleada que nos están metiendo, ¿cómo podríamos darle la vuelta a esta situación desde el PLIB y, bueno, desde cualquier libertario? ¿Cómo puede realmente dar la vuelta a la batalla cultural? Yo, por ejemplo, quiero hacer un comentario, es que personalmente me gusta más decir batalla ideológica que cultural, lo digo porque la cultura es un poco un ámbito especialmente querido para algunas personas y cada una puede tener la suya. Por ejemplo, en una sociedad libre puede haber gente con valores muy tradicionales o gente con valores muy antitradicionales y convivir todos, ya sea en el mismo sitio o en sitios separados, pero digamos sin interferencia, incluso cooperando económicamente entre ellos, ¿no? Entonces me gusta hablar de batalla ideológica porque además es una cuestión puramente, específicamente ideológica, lo que has comentado ahora, ¿no? De alguna forma, esto es otro término que usamos nosotros mucho, que es la ingeniería social. Lo que hay es un adoctrinamiento desde el origen, ¿no? Esto no sé si a alguna persona le puede parecer un poco fuerte, creo que lo he comentado alguna vez, pero yo hace un porrón de años leí un libro muy interesante sobre sectas y había un término que me gustó, que era desprogramación, ¿no? Que a la gente pues salía de una secta, entonces un psicólogo le desprogramaba, ¿no? Bueno, pues literalmente yo creo que lo que me hice yo a mí mismo en esos 3 años que os he contado fue un proceso de desprogramación. O sea, estamos todos programados, ¿no? Además, yo esto lo he visto con personas, le comentas una cosa y ya salen con una reacción inmediata sin esperar no quieren escuchar nada más porque ven que hay es decir, bueno, es que la gente se va a morir. Es decir, privatizarlas es que la gente se va a morir, ¿no? Luego ya si te dejan que se lo expliques en detalle, pues ya muchos, lo que comentamos, van entrando en razón, ¿no? Entonces, en mi opinión, obviamente en nuestro caso con los recursos de que disponemos, pues yo creo que hay que, a ver cómo soy capaz de verbalizarlo, yo creo que hay que llegar a la gente, es decir, no hay que tratar como enemigos a los que piensan de forma distinta a nosotros. Es decir, lo que hay al final, bueno, pues yo creo que hay que ver a los que no piensan como nosotros, en nuestro caso que somos un partido político, como nuestros futuros votantes. Es decir, como, ya sé que la palabra suena un poco tal, como un mercado, en este caso electoral, a captar. Entonces, yo creo que tenemos que acercarnos a hablar con ellos, hablar en su lenguaje, entender sus preocupaciones. Yo debo decir, como digo, llegué tarde a estas ideas, pero a mí, por ejemplo, siempre me preocupaba mucho esto que pueden llamar justicia social, que yo creo que el término más correcto sería justicia económica. Entonces, en algún momento entendí que las propuestas económicas que defendemos son las más justas, pero el tema, por ejemplo, yo creo que el estar preocupado por la pobreza no es algo, digamos, es normal. Un ser humano normal tiene empatía, se preocupa por los demás, no quiere que haya pobres, y entonces creo que debemos de explicarles que nuestras medidas son las mejores para erradicar la pobreza. Y sobre lo de la pobreza me gustaría hacer una aclaración. Todos los partidos, tú ves los programas, cuestiones de pobreza y tal, hablan mucho del tema, pero todos son medidas paliativas. Entonces, es cierto que una persona que no tiene para comer le tienes que dar de comer porque la solución no se la vas a dar en un día ni en dos y si no se muere eso está claro. Pero mi pregunta es, a excepción del Partido Libertario, que tiene medidas que sí van a desarrollar la economía, ¿cuáles son las propuestas de otros partidos para acabar con la pobreza? Yo no veo ninguna. Entonces,
Lo que habría que decirle a toda esta gente, por ejemplo, que está muy preocupada por la pobreza, y es normal que lo esté, nosotros somos la solución a la pobreza. Es decir, nosotros no venimos aquí a hacerte daño a ti, a quitarte no sé qué, no. Nosotros lo que venimos, necesitamos construir, por ejemplo, una estructura económica que permita que los jóvenes construyan su propio futuro. No darles nada, no regalarles nada. Los jóvenes no necesitan eso. Los jóvenes tienen capacidad propia, ya esta palabra que se usara tanto de empoderar, tienen que empoderarse, es decir, tienen que poder ser capaces de construir su propio futuro. Lo que tenemos ahora es una sociedad en la cual todo es como está cerrado, no hay alternativas. Esto lo he comentado alguna vez, yo creo que hay una gran angustia un poco existencial de mucha gente que ni siquiera es consciente de ello, de que al final no tiene, es decir, su vida es sota, caballo y rey, no puede construir proyectos, ¿no? Y las personas, yo creo, a lo mejor no todo el mundo igual, pero las personas necesitan, digamos, de alguna forma ser un poco dueños de su propio destino, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hablar con el otro. El otro no es el enemigo, a lo mejor en algún caso de algún dirigente político podría serlo, ¿no? Que puedan, digamos, tener intereses concretos o que sean manipuladores, tal. Pero al final la gente que sigue ciertas ideas hay que entender por qué las sigue y hay que darles soluciones para las necesidades que ellos plantean. Ya digo, a mí me parece súper, no solo legítimo, sino incluso encomiable que la gente se preocupe por los pobres, por los demás, porque todo el mundo, porque nadie se quede atrás, como decía antes. Pero la solución para eso no es crear estructuras estatales cada vez más costosas y grandes. La solución para eso, lo que necesitamos es construir una sociedad libre que pueda edificarse a sí misma, no desde fuera, no desde... Sí, no, yo nunca lo había pensado así, pero es verdad que los partidos toman medidas paliativas. O sea, al final, el otro día en Twitter, lo vimos, el gobierno alardeando de que había no sé cuántas personas con el ingreso mínimo vital. O sea, eso es dependencia absoluta del Estado. Es el dale el pan y no le enseñes a pescar. Lo intentan también, ¿no? Tener dependientes. Sí, lo intentan tener dependientes, pero encima alardean de ellos, alardean de la medida paliativa y no lo que tú dices que es realmente la gente darle la oportunidad de crecer y desarrollar su proyecto de vida. Me acabo de acordar de una anécdota, porque ya digo, llegué tarde a nuestras ideas, pero al final una de los elementos, de los hitos en el camino que me ayudó a acabar siendo libertario, ¿no? Fue un debate que vi hace años, no recuerdo los nombres si eran conocidos, uno del PSOE como representantes económicos del PSOE y del PP. No recuerdo el nombre, recuerdo que el del PSOE tenía una afección en el ojo y lo tenía cerrado, por si eso os recuerda a los nombres, ya digo, yo tengo muy mala memoria. Pero lo que me fascinó fue que hubo un momento en el que estaban hablando de educación y decían, no, nosotros el PSOE nos hemos gastado más que vosotros. Y el del PP, no, nosotros nos hemos gastado más. Y yo diciendo, pero gastar es algo malo. O sea, yo entiendo que tú me des un producto muy bueno y me lo cobres más caro porque merezca la pena. Pero no están hablando de cómo está la educación en España, que ya entonces estaba, pues, ya digo, no era precisamente boyante. Es decir, estaban planteando el gasto como algo bueno. Y eso, un poco en la línea de lo que hablabais, de que hacer una batalla ideológica, de cambiar es decir, tú en tu vida privada, ¿qué criterios tienes? Es decir, tú, dos cosas que valen igual, ¿te compras la más cara? No, te compras la más barata. Entonces, ¿por qué debería ser distinto? Sobre todo un concepto o unos pocos conceptos, y es que el Estado no es, o sea, el dinero del Estado sale de algún sitio, adivina cuál es, que es de tus impuestos, es decir, no sale de la nada, no es que no sea de nadie, es que es tuyo, por tanto, evidentemente, cuanto menor sea el gasto, mejor, igual que haces tú el mismo criterio que sigues con tu vida privada. Luego ya me viene a la mente otro tema que yo creo que habría que hacer bastante énfasis, que el Estado no es el líder moral de la sociedad, es decir, el que algo esté puesto negro sobre blanco en el boletín oficial del Estado no quiere decir que esté bien, es decir, es cuestionable. No digo que sea malo o bueno tal medida concreta, habría que ver cada una, pero por definición no es incuestionable, eso es algo importante. Hay, pues, bueno, a raíz de esto también hay, por ver un poco la situación en el mundo en la que estamos ahora, hay varios teóricos socialistas, como Eduard Bernstein y Antonio Gramsci, que decían la idea de no hay que traer la revolución socialista, sino hay que hacer socialistas. Y ellos, a través de la democracia, irán pidiendo socialismo. Lo digo porque, por tener una idea de cómo han cambiado las cosas en los últimos años. En el año 1929 en Estados Unidos el gasto público sobre el PIB era del 3%. Y en España en el año 1976 era de más o menos un 11%.
estamos ahora en una situación en la cual el Estado nos quita el 50%. Entonces parece que estos teóricos tenían razón, han conseguido que poco a poco las personas, y además la otra mitad, el otro 50% están muy intervenidos. Estos teóricos al final tenían razón en que las personas cada vez están pidiendo más socialismo, pero sin embargo, donde han llegado a recorrer todo este camino prácticamente, que es en Argentina, ha aparecido una alternativa, que es Javier Milei. Entonces, esto no era una entrevista liberal si no te preguntáramos por Javier Milei, y queríamos saber un poco cuál es tu opinión al respecto, cómo crees que se ha dado y cómo podríamos replicar el fenómeno Milei en España, porque uno pensaría que en Argentina, que es un país donde hay muchísimos socialistas, sería imposible realmente tener un cambio liberal como el de Milei. Pues en España creo que estamos en una situación parecida como Argentina. ¿Cómo podríamos darlo aquí en España este cambio? Bueno, como son varias cosas, voy a ver si no me olvido ninguna, voy por partes, si no, por favor, recordádmela. Bueno, lo que es, en primer lugar, yo creo que ahí la socialdemocracia en origen era, bueno, pues vamos a dar una serie de servicios directos que son esenciales, pues eso es lo que hablábamos antes, la sanidad y la educación, y con el tiempo se ha ido convirtiendo en algo mucho más grande. Yo una vez me inventé un palabra que era transsocialdemocracia, como más allá de la democracia, que no es lo mismo, por ejemplo, que el comunismo, es distinto porque tienes una sociedad, pues eso, con elecciones y tal, pero al final lo que tienes es un Estado que básicamente lo controla todo. De hecho, creo que si se revisan, por ejemplo, subvenciones que da el Estado, en muchos casos te subvenciona una cosa y la contraria. Es decir, es casi como que el debate social son muñecos de guiñol detrás del cual hay dos manos distintas de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente al final la democracia, bueno, pues puede ser un sistema razonable para tomar decisiones colectivas, pero claro, si tú creas un sistema autoritario en el cual el Estado controla todo, pues bueno, por mucha democracia que haya, al final sí, la gente vota, pero si tú controlas la opinión de la gente, porque les controlas lo que comentaba antes, los medios de comunicación, la educación, controlas todo, pues al final la gente va a votar lo que tú quieras, ¿no? Siempre me gusta recordar que la palabra totalitario viene de que la inventó Mussolini, creo que se la oyó curiosamente a un diputado socialista que se quejó de que el régimen fascista era totalitario en sus inicios, cuando todavía había diputados socialistas, eran totalitarios, o que el régimen era totalitario, y le gustó tanto que la adoptó la palabra, pero bueno, totalitario viene de total, de que el Estado es total, el Estado lo ocupa todo. Entonces, bueno, aunque no sea, digamos, una dictadura, pero al final es un Estado cada vez más total, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente sí, esto es algo que hay que revertir, que es necesario revertir. Sobre Javier Milei o sobre Argentina, España, bueno, ante todo me gustaría abrir un paréntesis porque en estos días ha venido Javier Milei a España. Entonces, bueno, es algo que digo habitualmente, pero creo que es necesario decirlo, que se puede decir con naturalidad. No hay que cortarse, no hay que ser ni fan ni antifan de nadie. Yo creo que Milei tenemos un apoyo total por sus medidas, las medidas económicas que está implementando en Argentina. Como todo en la vida se podrá discutir tal detalle o tal, pero vamos, desde luego yo si le hiciera alguna crítica a Javier Milei no serían las propuestas económicas que ha planteado, que de hecho creo que ya empiezan a dar frutos. Es verdad, vamos a ver, la economía no se arregla más la situación que estaba Argentina en un día, pero yo creo que ya están empezando a funcionar, ¿no? Entonces, si consigue, que yo no las tenía todas conmigo, pero parece que de momento va consiguiendo sacar adelante la mayor parte o una parte esencial de las medidas económicas que él tenía en mente, Argentina va a remontar y de hecho ya está empezando a remontar. O sea que hay total identificación, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, no nos gustan nada sus alianzas, por ejemplo, las internacionales. Lo digo porque ahora ha venido a España a reunirse con Vox y bueno, pues yo creo que Vox de liberal no tiene nada. Y el tema no es ya Vox en España, es que él tiene pues una red de alianzas internacionales que bueno, que no son precisamente libertarias. Eso sería un tema muy largo, pero vamos, simplemente cierro paréntesis, seguimos con él. Pero ya no quería tocar el tema sin mencionar esto, ¿no? Entonces, bueno, sobre la cuestión en Argentina, yo creo que, bueno, lo primero, Javier Milei es un excelente comunicador, eso ha cambiado bastante de estilo, porque ahora que es presidente ya no pues, dice menos palabrotas o es menos histriónico, aunque algo lo pueda ser, pero te puede gustar o no el estilo que tenía antes, sobre todo, pero indudablemente era un personaje famoso, ¿no? Entonces yo creo que él es un caso que no es muy común en política. Yo no soy politólogo, aunque esté en un partido político, sea secretario general, pero yo creo que no es muy común.
que es el de una persona que, o sea, al final se construye una candidatura en base a una persona que ya era famosa de antes, ¿no? Él, bueno, pues si no recuerdo mal, creo que empezó a escribir en prensa como en 2010, luego empezó a aparecer en televisión, que eso yo creo lo más relevante, en 2015, entró en el Partido Libertario en 2019. Es decir, ya se metió en política después de 4 años de... Pero claro, él ya tenía ese bagaje de ser conocido y luego se montó una candidatura, ¿no? Ya con la coalición, que mucha gente en España no lo sabe, pero la Libertad Avanza no es un partido político, es una coalición. Y bueno, pues al final acabó ganando las elecciones, vamos a decir, contra todo pronóstico, ¿no? Porque casi nadie se lo quería. Debo decir que me incluyo, ¿eh? Yo pensé que no iba a ganar, pero al final ganó, ¿no? Con lo cual, ya digo, desde el punto de vista económico es la salvación de Argentina porque llega a ganar Massa y Argentina no hubiera tenido futuro, ¿no? Claramente, ya no había más oportunidades. Entonces, yo creo que por un lado está el tema de su capacidad de comunicación. Por otro lado, probablemente esto yo no lo sé, pero tampoco me he puesto a investigar y tal, pero supongo que evidentemente habrá tenido una financiación, porque en política sin una financiación adecuada no se puede conseguir nada. Obviamente habrá conseguido convencer a financiadores para que apoyen su campaña. Y luego hay un factor, y es que yo creo el caso de Argentina no es el mismo de España. Con esto no digo que España no lleve el camino digamos, de ser Argentina en un futuro, quizá no tan lejano, pero Argentina estaba en una situación límite, absolutamente límite. Entonces, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que en la primera vuelta, ojo también que el sistema electoral de cada país influye en la comunicación política, ¿no? Pero bueno, él en la primera vuelta le daba mucha caña a Patricia Bullrich, llamaba de todo, tirabombas, asesina de niños, tal, montones, etcétera, ¿no? Y curiosamente ahora es su ministra además de seguridad, que me hace gracia, pero bueno, eso en política pasa, ¿no? Porque él quería ser el primero, digamos, de todo ese bloque, ¿no? Que luego ha construido. Y entonces, bueno, pues parece que iba en desventaja respecto a Massa, es decir, entonces al final yo creo que los argentinos lo que se han visto es en una situación límite de decir, mira, yo puedo votar a este tío, Massa, que es el que si no me equivoco, era ministro de Economía. O sea, es literalmente, tengo que votar, por elegir jefe de bomberos al pirómano principal, o sea, al responsable de este desaguisado, o elegir a este señor que, bueno, es un poco excéntrico, tal, no sé qué. Y yo creo que mucha gente no era especialmente libertaria, ni siquiera fan de Milei. Yo he oído muchos casos de gente, porque conozco a alguna gente argentina, que decían, pero este tío está loco, yo no le votaría jamás, y luego le votaron porque es que la alternativa era mucho peor. Y ahora es cuando él puede demostrar que estas políticas económicas funcionan, ¿no? Entonces, bueno, el caso de España yo creo que es bastante diferente. Necesitaríamos nosotros, por ejemplo, en el Partido Libertario, un excelente comunicador, por supuesto. Sí que aclaro que el equivalente español no sería igual que Milei, porque Argentina y España son países distintos. La situación, hay un principio que me contaron un politólogo que, digamos, lo de todo el discurso así como muy histriónico, muy fuerte, tal, es especialmente eficaz cuando hay situaciones de crisis extrema, y en España no hay una percepción todavía de eso, por lo menos actualmente. Pero bueno, evidentemente necesitaríamos un comunicador excelente. Aclaro que no crecen en los árboles, o sea que no es... Lo digo porque mucha gente dice, es que necesitaríais un Milei o necesitaríais a alguien... Ya, bueno, pues si tienes uno escondido en el bolsillo, sácamelo. Evidentemente también se forman, también aprenden, ¿no? Con el tiempo. Y a veces están en el otro lado, ¿no? Como Pablo Iglesias, por ejemplo. ¿A veces qué, perdona? ¿Qué? A veces están en el otro lado, como Pablo Iglesias, ¿no? Que al final, con la crisis que hubo, lo que dices, está en un momento límite, pero te sale por el otro lado, que es más socialismo, ¿no? Lo quería comentar, y gracias porque además, aunque independientemente de que ideológicamente sean, digamos, agua y aceite, o el día y la noche, como lo quieras decir, el caso de Pablo Iglesias es incluso más meteórico que el de Milei, porque si no recuerdo mal, Pablo Iglesias saltó a la televisión y en un año tenía, creo que 6 eurodiputados, si no me equivoco, ¿no? Entonces, digamos que es un caso muy rápido. O sea, esto de alguna forma demuestra que a través de una difusión en medios grandes, porque en este caso es cierto que ahora la televisión está en declive, pero bueno, al final eran personajes televisivos los dos. Bueno, pues de hecho me acuerdo que en las primeras elecciones de Podemos, en vez de poner el logotipo de Podemos en la papeleta, pusieron la cara de Pablo Iglesias, que me pareció el extremo ya del personalismo.
Pero bueno, al final, evidentemente, una persona que sepa hablar bien, que sepa comunicar bien, puede influir mucho. Ya digo, no es alguien que nazca de un árbol, también hay gente que puede tener madera, pero tiene que formarse, con lo cual a mí me gustaría que nosotros de aquí a un cierto tiempo podamos tener, no una, sino incluso varias personas, pero al menos una, que yo, por cierto, no pretendo ser esa persona, lo aclaro, yo soy un secretario general a nivel interno, pero bueno, yo espero que podamos tener gente, yo creo que ya podemos tener perspectivas de tener personas que comuniquen bien. Ahora, luego ya hay temas de oportunidad política, que es, por ejemplo, lo que tuvo Milei, lo que he contado, que en España un poco yo creo que sería distinto por el sistema electoral, y ya temas de financiación, lo que yo creo que necesitamos es tener hechos los deberes, es decir, tener una estructura operativa, que es en lo que estamos ahora, para ser un partido, ser algo, digamos, una organización financiable, que a la gente le dé gusto, vea que eso va a tener un resultado. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Yo no tengo una receta mágica, por desgracia. Yo no creo que mañana España se vaya a volver libertaria. Me gustaría decir que sí, pero creo que, por desgracia, en este caso no digo por suerte o por desgracia es una tarea de fondo. O sea, no hay una traslación inmediata, o no veo viable una traslación inmediata de lo que ha pasado en Argentina a lo que se puede hacer en España, aunque por supuesto se pueden tomar nota y aprender de algunos datos bastante valiosos que sí puedan ser trasladables, ¿no? Como lo que digo del gran comunicador con difusión. Sí, no, yo, ahora que lo mencionas, el caso de Milei, por ejemplo, y Pablo Iglesias, donde sí que puedo hacer una relación, es que Milei decía mucho que él pues convencía a los jóvenes y luego, sobre todo durante la pandemia, los jóvenes eran capaces de, en sus casas, a los padres, explicarles, oye, estas ideas, tal, no sé qué. Yo recuerdo que con Pablo Iglesias fue algo parecido, o sea, yo estaba en el colegio por aquel entonces y llegaron unas niñas a clase a difundir pues, los panfletos de Podemos y de Pablo Iglesias y a contarnos a todos lo bueno. Entonces, al final yo creo que es una figura fuerte, un gran comunicador, también es capaz de movilizar a la gente joven, que es capaz luego de permear y ir convenciendo al resto de la sociedad como de abajo a arriba. En España, yo no conozco la política argentina en detalle, pero en España, desde luego, la gente mayor, yo creo que es, digamos, es como un equipo de fútbol. Este partido yo lo voto, haga lo que haga, me da igual, cosa que por cierto es bastante triste. Es decir, la gente debería responsabilizar a sus líderes políticos, no lo hace. El caso de Podemos es curioso porque también no, era un partido que el núcleo era gente marxista-leninista, pero de la línea dura, pero se vendieron como un partido transversal que venía a renovar, ¿no? Lo cual, por cierto, lo que demuestra es que había una ansia de renovación general que yo creo que no ha sido cubierta. Es algo para tomar nota también, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Igual que en Argentina, podríamos decir que hace 10 años no había muchas ideas liberales, ¿no? Y ahora, de repente, vamos a decir que los últimos 1, 2, 3 años han explotado. Habrá gente que sea más liberal, gente que le esté votando porque la alternativa era malísima, pero bueno, desde luego, en Argentina las ideas liberales se han expandido a lo grande. ¿Ves tú que eso pueda ocurrir en España? ¿Ves que algo esté creciendo? Y hilando con eso, es decir, si me dices que sí, ¿no? Que podría llegar a pasar o que tú lo veas desde tu punto del partido, una persona que diga, vale, estoy viendo la entrevista, llego a este punto, quiero enterarme más de gente que sea liberal, tal, ¿cuáles serían los referentes liberales en España? ¿A quién podría una persona que nos esté viendo decir, quiero aprender de este tema? Bueno, lo que son referentes, yo por ejemplo citaría a un afiliado nuestro, digo afiliado porque lo es, me gusta recalcarlo, que es Jesús Huerta de Soto, que yo creo que cualquiera que esté metido en el libertarismo lo puede considerar un referente, no solo en España, también en el resto del mundo. Por cierto, aclaro que Milei lo considera un referente también y es miembro del Partido Libertario, ¿no? Luego también me gustaría citar a Juan Ramón Rayo, que no es miembro del Partido Libertario, no vota porque dice que no cree en lo de votar, pero sí que ha dicho, cosa que yo le agradezco mucho, entre otras muchas cosas, que él dice siempre que si votase, votaría por el Partido Libertario. Entonces, bueno, pues, y en general yo creo que es un gran comunicador, ¿no? Me gustaría también comentar, esto ya casi es una anécdota, pero yo, por ejemplo, hay cosas con las que pueda estar de acuerdo, en desacuerdo
con Anxo Bastos, ¿no? Pero le agradezco muchísimo porque yo no me lo esperaba, pero en esta campaña de recogida de firmas para las europeas, que finalmente no ha tenido éxito, digamos, no hemos conseguido las firmas suficientes, pero una de las firmas era la de él, ¿no? Él nos firmó, cosa que le agradezco, y espero que esto sea también tiene ideas muy, muy interesantes, creo que puede ser el inicio de un acercamiento, ¿no? En algunos aspectos. Luego, bueno, pues ya hay pues, gente que más de pequeña escala, pero yo creo que esencialmente me quedaría con los que he mencionado, ¿no? Sobre todo con Huerta de Soto y con Juan Ramón Rayo. Sí, los tres hacen una labor impresionante comunicando y bueno, las clases que tiene Huerta de Soto además colgadas, lo hemos escuchado y aprendido y es... De Anxo Bastos se comenta la famosa frase esta de capitalismo, ahorro y trabajo duro, que es bastante... Sí, que la cita Milei alguna vez. Sí, no, de hecho es como un poco de resumen que está bastante bien, ¿no? Es bastante... te entra, sí. Y luego también la constancia de Juan Ramón, ¿no? Es decir, sí, bueno, todos los increíble. días con su vídeo, cada tema que va saliendo, este señor es increíble porque habla de todo. Hay unas elecciones, comenta quién ha ganado, quién ha perdido, tal, y su imparcialidad. Yo de Juan Ramón Rayo lo que destacaría sobre todo en la línea de lo que dices es que él no solo es una persona que escribe libros, digamos, sino que está al pie es decir, está difundiendo, no solo está creando, sino difundiendo, y eso es lo que hace falta, realmente, eso es esencial. Sí, no, y además con la actualidad, lo que dice, ¿no? Todos los días un vídeo es una cosa increíble. Vamos a comentar ahora un poco el tema de la juventud en España, que lo hemos mencionado antes, pero quiero centrar un poco más también en esto porque muchas personas las que nos escuchan son jóvenes también y este es un punto que nos interesa bastante. Nosotros vemos que en España ahora mismo hay una serie de pilares por los cuales los jóvenes están bajo asedio, o sea, la juventud como tal está bajo asedio. Las pensiones al final son una transferencia directa desde las personas más jóvenes, los que están jubilados, porque a su vez a estas personas que están jubiladas se les timó antes, ¿no? Es un sistema piramidal, no tienen ninguna culpa tal, pero ahora mismo se está produciendo esta transferencia. El desempleo, la legislación laboral es terrible en España, además no paran de alardear de subir el SMI, el salario mínimo interprofesional, y tenemos un desempleo que es el más alto de Europa, es impresionante. La educación pública es profundamente ineficiente. Es decir, cuando intentamos salir al mercado laboral no estamos preparados muchas veces. ¿Por qué? Porque esa educación no tiene criterios de mercado al final, ¿no? Porque la gestionan los políticos y es terrible. Y luego es imposible alquilar, lo que has comentado de la vivienda. Imposible alquilar, imposible comprar porque está intervenidísimo el mercado de la vivienda. Entonces, nosotros los jóvenes, lamentablemente, no estamos organizados como otros grupos. Y al final muchas veces nos acabamos yendo del país porque no tenemos alternativa. Quería preguntarte un poco tu consejo particular y también un poco del PELIP sobre los jóvenes. ¿Cómo nos ayudaríais a mejorar esta situación? Yo creo, aunque sea barrer para casa, pero lógicamente si no pensara lo que voy a decir no estaría donde estoy, yo creo que una de las alternativas, luego también hay alternativas a nivel personal o digamos, de otras cuestiones, ¿no? Pero en conjunto, lo que es como los jóvenes en España, yo creo que es apoyar al Partido Libertario, es decir, hacer que todo lo que estamos hablando a lo largo de estos minutos se pueda llevar a la práctica. Es decir, a mucha gente le suenan bien las ideas, pero luego lo que hace es votar a partidos que no defienden esas ideas. Entonces, la teoría está muy bien, la teoría es súper importante, sin teoría no hay práctica, pero la teoría sola no arregla nada. Entonces yo esencialmente diría eso. Nosotros tenemos, si se revisa nuestro programa, tenemos soluciones para todos los temas que has mencionado. Hay que desregular el mercado de la vivienda, lo hemos dicho antes, hay que desregular el mercado laboral y eso, tú haces comparativas internacionales y no estamos reinventando la rueda. Estamos hablando de cosas que funcionan. Los jóvenes, por desgracia, a mí me parece genial que la gente diga, ay, pues me voy a vivir no sé, a Irlanda, que me gusta la música de allí o los productos de allí, o vivir allí, no voy a decir el clima, porque bueno, pero tal. Pero al final la gente, o sea, me parece muy bien que la gente pues se mude porque le apetezca. Pero realmente que haya un éxodo de gente joven yéndose de España obligada ante la falta de alternativas, es una tragedia. Y yo la reflexión que hago es, si tú te vas de este país, de España, y te vas a otro, porque tiene una situación mucho mejor, ¿por qué este otro tiene una situación mucho mejor? Entonces yo he oído muchas veces que el problema de España es un problema cultural, que no, es mentira. Es un problema de lo que es la estructura económica. Si se cambia la estructura económica,
el país prosperará, dará oportunidades a los jóvenes, que no es que se las dé, se las dan ellos mismos, es decir, mejor dicho, no obstaculizará que los jóvenes crean sus propias oportunidades. Es decir, necesitamos que la gente joven, creo que lo he comentado antes, necesitamos que a la gente joven se le permita crear sus propias oportunidades y crear sus propios proyectos. No es nada sobrenatural, la diferencia entre Suiza y España no es ni las montañas de Suiza, ni el carácter suizo, ni que se hable un alemán raro o una variante del italiano, un dialecto del italiano, tal. No, la diferencia entre Suiza y España es la estructura económica, en este caso entre otros aspectos, ¿no? Entonces, hay que entender que si esos cambios se producen en España, obviamente Suiza no va a ser porque son países distintos, pero tiene el potencial para ser como Suiza. Y los problemas culturales que tengamos, yo creo que es al revés. Cuando se cambie la estructura económica, la cultura se irá adaptando, la gente dejará de tener esta sensación de pasividad y empezará, porque claro, realmente empezará a ver que sus esfuerzos tienen resultado. Entonces, yo creo que, ya digo, a los jóvenes lo que necesitamos es que los jóvenes sean capaces, se les permita crear sus propias oportunidades aquí y no tengan que marcharse. Sí, es verdad que siendo joven el tema de emprender, de tal, y Es un drama en España. totalmente diferente contra otros países, ¿no? Donde la idea es quiero montar mi empresa, tal, o sea, quiero dar trabajo, tal, invertir. Y aquí es como Comparar, quiero trabajar para el Estado, ¿no? No, claro, pero es porque los sistemas de incentivos están Claro. montados así. Yo trabajaba hace años, ya digo, en temas de comunicación, trabajaba con algo relacionado con emprendimiento, por cierto, con un ayuntamiento, al final, la administración pública, y me acuerdo que había un curso que yo asistí por el trabajo para gente joven para hablarles de cómo emprender y tal. Y empezaban a hablar, o sea, es que yo lo vi, de verdad era trágico, o sea, veías a los chavales ahí, pues creo que eran de FP o tal, así como súper interesados, y les empiezan a contar, por cierto, funcionarios cómo emprender, lo cual resulta por lo menos curioso, y les empezaban a hablar de los que tenían las licencias, lo de darse de alta, o sea, de temas burocráticos, y tú les veías las caras de los chavales, cómo iban cambiando, y digo, es que, o sea, en vez de emprendedor me dan ganas de hacerme cazador-recolector o cualquier otra cosa antes de... O sea, es decir, se ha impedido a la gente joven crear sus propias oportunidades. Los jóvenes no necesitan limosnas, necesitan que se les deje desarrollar sus proyectos, como por cierto, no solo a los jóvenes, a cualquier persona de cualquier edad, pero vamos, el caso de los jóvenes es más claro porque están empezando. Muy bien, pues ahora vamos a mirar un poco más hacia la comunidad liberal que podría haber en España, no tanto concretamente Partido Libertario, sino comunidad liberal, porque dentro de la comunidad que tenemos es cierto que suele haber mucha polémica, ¿no? Entre, oye, yo soy liberal clásico, yo soy anarcocapitalista puro, ¿eh? Yo soy tibio socialdemócrata, según que te llame, ¿no? O minarquista, que también se llama. ¿Qué consejo darías tú al final, ¿no? Porque hay gente que puede estar cerca ideológicamente discutiendo. ¿Qué consejo le darías? Yo, bueno, ante todo quiero decir que no me gusta nada crear polémica y no quiero caerle mal a nadie por lo que voy a decir, pero lo primero creo que necesitamos dejar de mirarnos tanto al ombligo, es decir, creo que hay que... voy a ser claro, en las encuestas, pues ¿cuánta gente sale que dice que soy liberal? Pues no sé qué porcentaje, pero eso no es real. Es decir, la gente no es un poco una palabra liberal que ya no sabe lo que significa y yo creo que mucha gente la dice y no conoce las ideas o no las entiende. Los liberales en España somos 4 gatos. Los liberales, libertarios, tal, somos 4 gatos. O sea, entonces lo primero es dejar de mirarnos al ombligo y pensar que lo que hay es que llegar a la sociedad en conjunto, lo que hablábamos antes. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, que a alguna persona le hizo gracia, es como si estuviéramos en el estrecho de Bering, como el estrecho de Bering está conectado vía terrestre pues con, no sé, con la península ibérica, pues se podría coger un autocar desde allí hasta para ir al centro peninsular, ¿no? Y entonces resulta que un grupo de personas de las que están en el estrecho de Bering quieren ir a la ciudad de Madrid y otros quieren ir a la ciudad de Alcalá de Henares, que están al lado. Y entonces no quieren subirse al mismo autocar porque es que no, tú vas a un sitio distinto. ¿Pero qué me estás contando? Que estamos en el estrecho de Bering. O sea, da igual, vamos allí, luego ya nos moveremos de uno de los dos sitios al otro, ¿no? Es una locura. Es decir, creo que hay que tener muy claro, yo creo que en todas las ideologías tienen su parte teórica, intelectual, pero sinceramente, y no solo en España, porque lo he visto en algún caso más, creo que tendemos a un intelectualismo
digamos, excesivo. Me explico. Al final, para hacer acción política, por supuesto que hace falta una base teórica, pero lo que hay que tener es acción política. Entonces, una persona que tenga una filosofía distinta a la mía, si aunque haya llegado por diferentes vías y llega a la conclusión de que hay que aplicar una medida concreta de carácter político, yo puedo trabajar con esa persona. Igual que si es al revés, si una persona es muy próxima y llega a una conclusión, digamos, de acción política distinta de la mía, no podría hacerlo, ¿no? Pero al final, yo lo que planteo es, el Estado tiene que reducir su nivel de competencia, descolonizar ámbitos de la sociedad civil, reducir las competencias de la administración pública. ¿Quién está de acuerdo con eso? Pues quien esté de acuerdo, aquí estamos. Y quien no, pues, o quien quiera seguir debatiendo eternamente, pues bueno, que lo haga, pero evidentemente eso no va a cambiar nada. Eso sería lo que diría, ¿no? Pues muy bien. La siguiente pregunta sobre lo que queremos que nos cuentes es sobre el asedio fiscal que tenemos en España. Es decir, pues hay ciertos políticos que se empeñan en decir que no pagamos tantos impuestos, ¿no? Unos dicen que las protecciones no son impuestos. Otra gente dice que sí. Pero bueno, en general hay un clima de que no puedo salir a la calle sin que me cobren. Es decir, al final de mes, la nómina, muchísimo impuesto. Pero es que incluso voy a comprarme un coche, la gasolinera, la mitad es un impuesto. Es decir, los impuestos llegan a muchísimos sitios, ¿no? Queríamos saber tu visión sobre este asedio fiscal que existe en España, ¿no? Y qué haría el Partido Libertario al respecto. Bueno, yo creo que al final si llame impuesto o no es una cuestión técnica, la terminología es lo que menos me preocupa, pero al final el Estado gestiona, pues bueno, hay diferentes cálculos que varían entre comunidades autónomas o de un año a otro, pero alrededor de la mitad de lo que trabajamos. Entonces, yo lo primero haría una reflexión, si esclavitud es que trabajes por nada. Bueno, pues esto se podría calificar incluso, perdonar si es muy exagerada la palabra, pero de semiesclavitud, ¿no? No lo es. Y por eso es que no, a mí me parece que no lo es. Entonces, al final, si yo dijera que estamos en un sistema de economía planificada, lo que se llamaría comunismo, llámese, sea de izquierdas o sea de otro tipo, o sea, me da igual cómo lo llames, pero si estás en una economía planificada, en una economía comunista, se supone la teoría, otra cosa es que eso se haya alcanzado, sea el 100% lo controla el Estado, pues nosotros no solo no somos un sistema capitalista, sino que seríamos un sistema mixto, medio comunista, medio capitalista, medio planificación centralizada, medio iniciativa privada, pero medio. Sí, luego está toda la parte de la economía que puede que sea ese otro 50%, pero que está profundamente intervenida. O sea, que ya no es solamente la parte que te quitan directamente, sino que luego la parte que en principio te quedas tú, pues puedes hacer esto con tu dinero, esto no, puedes contratar de esta forma, esto no. Antes he mencionado, por ejemplo, que el tema se suele hablar de impuestos, pero de hiperregulación no tanto, y hay una anécdota que a veces me acuerdo de ellas de hace años. Yo conocí a una chica que era arquitecta técnica y bueno, pues le salió un trabajo que ella tenía que viajar por diferentes partes de España para revisar obras o, bueno, no sé muy bien, pero bueno, el caso es que ella se tenía que dar de alta como autónoma, pagarse la gasolina, dormir en hoteles, en fin, las típicas cosas, ¿no? Entonces resulta que desde el punto de vista, primero se tenía que dar de alta como autónoma y pagar la cuota. Todo el mundo tiene claro, lo llame impuestos o no, que eso es una cosa que va al Estado, ¿no? Pero era todo tan complejo, porque yo para saber mis cuentas de lo que me he gastado en gasolina, en el hotel y tal, yo no necesito un Excel, con un Excel me vale. Pero el tema es que era todo tan complejo que tenía que pagar pues 100 y pico al mes para una gestoría, para que le llevara las cuentas y tal, ¿no? Porque había que presentarlas en no sé qué formato. Eso no se suele considerar como un impuesto, porque se lo estás pagando a una empresa privada, que es la gestoría, pero al final tienes una hiperregulación que te genera todavía más gasto, en este caso gasto directo, un desembolso, pero luego, aparte ya, gasto indirecto de que te deceleran tu productividad, te la disminuyen, o sea, que ya es muy difícil de estimar, es tremendo. Entonces, la solución del PELIP, desregular. Lo que decía antes, nosotros no es que digamos vamos a bajar impuestos porque sí, porque somos así de majos y tal, no, sino
eliminar partes, no eliminar, mover áreas enteras, por ejemplo, la cultura, que hace el Estado controlando la cultura, moverla fuera del ámbito estatal, con lo cual, evidentemente, los impuestos ahí bajarían. Por ejemplo, toda esa partida entera no es que hiciéramos recortes, eso quiero dejarlo claro, recortes en cultura, sino que todos los impuestos que se pagan para cultura literalmente desaparecerían porque estaría gestionada por la sociedad civil, y luego cada cual que se gaste en cultura lo que quiera, incluso aunque a alguien le pueda parecer feo, si no tiene interés en gastarse nada en cultura, que no se lo gaste, o si quiere gastarse mucho más. Yo tengo una cosa curiosa que me suele hacer gracia, hilando con el tema de la burocracia que nos has contado, es que, por lo menos, igual esta es mi percepción, no sé si te habrá pasado, pero tengo que hacer un trámite en el ayuntamiento. Madre mía, el certificado digital, ahora no me lo coge, ahora como no esté en mi ordenador donde hace 10 años me trae el certificado, no puedo hacer nada, estoy fuera del sistema. Y luego me parece una cosa extremadamente llamativa, que lo más importante, lo que más le interesa a cada uno, que es su cuenta del banco. Yo entro con mi DNI, un PIN de 4 dígitos y eso está seguro. Eso es. Al final crean estructuras que supuestamente son en beneficio nuestro. Cuando tú ves a la administración de las empresas privadas, se ha inventado, quería decir las empresas privadas, me estaba cruzando con administración pública. Tú ves a las empresas privadas encontrar soluciones mucho mejores, igual de buenas o mejores, incluso más seguras, y con una molestia mínima. Incluso a veces cuando ves que es un poco farragoso, luego escarbas un poco y ves que están aplicando legislación que les obliga a hacerlo. Entonces, al final, el problema es que todo lo que ocupe el Estado, cuanto más ocupe, más ineficiente va a ser. Y al final, mucha gente, estaba ahora pensando en un concepto que mucha gente no entiende fuera de nuestro ámbito, mucha gente no entiende que tiene que ver lo de la economía con la libertad, el concepto de libertad económica. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo, es decir, el Estado gestiona, llámalo impuestos, llámalo X, gestiona una parte enorme de lo que tú trabajas, aproximadamente la mitad, ya digo, variará según personas o zonas o tal, y no te está dando la libertad de administrarlo como quieres. En el ejemplo que he puesto antes, la cultura está subvencionando una cultura determinada que a lo mejor no es la que a ti te gusta o no es la que tú financiarías. Entonces, eso a todos los niveles. Es decir, el Estado, digo que tiene que descolonizar áreas de la sociedad civil, y eso incluye que descolonice las cuentas bancarias de la población, ¿no? Hay una cosa que comento hace poco, es a lo mejor una ocurrencia, pero creo que si simplemente, aunque te lo cobraran igual en impuestos o en cotizaciones o en lo que sea, pero tú recibieras, cuando recibes la nómina, el gasto total que supone para tu empresa, te lo ingresaran, y a continuación, inmediatamente en el mismo segundo, una cantidad negativa, y vieras lo que te ha subido y lo que te ha bajado, si la gente viera eso, lo fliparía. Eso podía estar en los 100 días. No, podía estar, mira, sí, es una idea. Ley de transparencia fiscal, ¿no? Podemos llamarlo así. Ellos también usan sus términos, ¿no? Sí, Equidad intergeneracional. Descubre, y la palabra es correcta, descubre cuánto pagas. Sí, no. Y cuánto cobras, lo que decía antes. Sí, pues justo. No sabes. En tema de impuestos, quería entender un poco más. Bueno, me hago una idea, pero ¿cuál es la política de impuestos del PELIP? Y 2 puntos. El primero, ¿cuál serían los primeros impuestos que bajaríais? Y segundo, si subiríais algunos impuestos. Nosotros no tenemos la menor intención de subir ningún impuesto, eso que quede claro, es decir, de donde estamos hacia abajo, entre otras cosas porque muy arriba estamos, es decir, no como para subir más. Y bueno, nosotros tenemos algo que llamamos el Plan 10, que sería reducir lo primero, eso ya en poco tiempo, al 10%, los 3 impuestos que serían el IVA, el impuesto de sucesión, los impuestos de sucesiones y patrimonio, eliminarlos, el IVA, el impuesto de sociedades y el RPF, ¿no? Bajarlo al 10%, Plan 10. Ya, he hablado ya de 2 impuestos que eliminaríamos, que es absurdo, que no existen en la mayoría de países del mundo, no existen. Ya has pagado toda tu vida por determinadas cosas y luego te mueres, lo heredas y te lo vuelven a cobrar. Increíble. Es tremendo, es un saqueo. Increíble. Y no tenemos intención de subir ningún impuesto. La idea es ya más a largo plazo, hablando de medidas a largo plazo, que quedara simplemente un IVA residual como impuesto único, lo que es un impuesto bajo, pero al final los impuestos
son para financiar, teóricamente por lo menos, luego otro tema es el uso que se les dé, pero teóricamente son para financiar áreas de gestión estatal y nosotros queremos reducir las áreas de gestión estatal, digamos, a la mínima expresión, ¿no? Con lo cual, hacia abajo. Clarísimo. Bien. Pues sí, esto ha sido un poco el tema de la libertad en la parte económica, pero también te quiero preguntar un poco por la libertad en la parte social. Y hay una cosa a mí particularmente sangrante que veo, que es que últimamente vamos, joder, en una dirección muy complicada. Por ejemplo, este año ha habido que sacar carné para tener perro. O sea, es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Ha habido que sacarse un seguro para ir en patinete. Es decir, los patinetes no han empezado a existir hace 2 años. Llevan toda la vida existiendo los patinetes. Ahora de repente también un seguro para patinete. Ha habido que sacarse una etiqueta para tu coche. Te ves tu coche cuando tenga una cierta cantidad de años, pues buena suerte, a la basura o a algún sitio en mitad de la nada, porque en cuanto entras en una ciudad ya no puedes entrar, ya te multan. Entonces, esto no es directamente económico, ¿no? Pero es como decir, es que cada vez tengo que hacer más trámites, tengo que hacer más cosas. A mí particularmente es que lo del carnet de perro me tiene loco, porque claro, un perro, ¿no? Es decir, un perro que lleva toda la historia de la humanidad o los últimos miles de años domesticado. Pero es para cualquier perro. O sea, de cualquier perro que quieras tener necesitas un carnet. Sí, o sea, es decir, hay que hacer un curso para tener un perro, porque claro, la retórica del Estado, ¿no? Es que si no, la gente maltrata a sus perros. Eso yo particularmente no tengo que lo veo ridículo. Es que ridículo. Pero en general, ¿cómo ves Sí. que va Bueno, avanzando? no quiero dar ideas, pero no vayan a sacar un carnet de hijo, que creo que es más, como más delicado que criar un perro, pero vamos, yo lo que veo al final es que en el fondo todo eso son excusas. Es decir, por ejemplo, evidentemente, pues si alguien provoca un daño a otra persona con un patinete, ¿qué más da que lo haga con un patinete o que lo haga, pues no sé, por una imprudencia o porque deje caer algo y tal? Al final, evidentemente, cada uno tiene que responsabilizarse y lo que son temas de seguros o de aseguramiento, pues pueden existir, pero es independiente. Lo que se quiere es crear cada vez más burocracia, cada vez más departamentos. Yo creo que si cogiéramos el organigrama de todos los ministerios, me da igual a otros niveles territoriales, de las consejerías de las comunidades autónomas, de las concejalías municipales, que por cierto en los ayuntamientos también hay petróleo, por así decirlo, pero es que hay tal cantidad de departamentos que yo no digo que no trabajen, ojo, no estoy diciendo que no estén ocupados. La pregunta es si tiene algún sentido, si tiene algún valor añadido social o si ese valor añadido existe y es negativo, ¿no? Como en el caso del carnet de perros. Yo creo que al final la gente me llega a la conclusión de que los políticos ganan unas elecciones, tienen 4 años por delante y quieren hacer cosas, se aburren, cuando el Estado, o sea, no habría que estar legislando constantemente, al revés, habría que eliminar muchísimas leyes, hay que simplificar la vida de la gente. La vida de la gente ya es muy compleja por otros factores, ¿no? Como todos tenemos en la vida, pero es que el Estado nos la complica todavía más y no ya por cuestiones que pudiéramos decir más o menos necesarias, sino por literalmente lo que se le ocurre al gobernante de turno. Y aclaro, porque creo que es relevante, debería existir una limitación legal, llámese constitucional, a que lo que decía antes, a que el gobernante de turno, pues cualquier cosa que se le ocurra la puede implementar. Es decir, algo tiene que ser necesario. Las normas en una sociedad deben existir, pero deben ser lo más sencillas posibles y las menos posibles. Lo típico, ¿no? Que se dice de, venga, salimos a cenar y votamos que pagas tú. Sí, claro. En la democracia, ¿no? Votamos aquí entre Claro, 5 o 6, todo se vota puede. todo el mundo que pague uno mismo. O sea, al final se pueden votar decisiones que afecten en grupos, sí, por supuesto, eso se llama democracia y tal, pero los derechos individuales priman sobre la votación. Es decir, yo no puedo, pues lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, por desgracia conocemos casos en la historia, pues no sé, de que un señor con bigote gana las elecciones y luego pues hace una serie de medidas horribles contra determinados grupos y tal, ¿no? Y bueno, he dicho ese caso que es el más conocido, pero hay miles, ¿no? No se puede, un gobierno no tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso aunque esté avalado por las urnas. Muy bien, totalmente. Pues la siguiente pregunta que te queremos hacer es, de alguna manera, el tema de la libertad como tal, igual fue con el tema de la enfermedad que tuvimos hace unos años y tal tan común, pero bueno, se puso de moda. Y ha habido gente en España, particularmente estoy pensando en Ayuso, o anteriormente en Esperanza Aguirre, ¿no? Que dice
ellos son la libertad, que son liberales, tal, repiten una y otra vez y hacen himno de comunismo, libertad, tal. ¿Tú consideras que, por ejemplo, Ayuso es liberal? Yo creo que tenemos una enfermedad política en España que yo llamo esloganismo, que es soltar eslóganes y no plantarse tal, y con las etiquetas políticas probablemente también. Yo creo que no. En el fondo tampoco es lo que más me preocupa, no es el nombre, sino que es lo que define. Entonces yo antes he dicho que yo creo que es un poco una idea general de lo que es el liberalismo, específicamente el liberalismo libertario, en general todo el movimiento liberal. Queremos que el Estado tenga menos competencias. Y yo la pregunta que haría es, ¿qué competencias de la administración pública, la que preside ella, que es la Comunidad de Madrid, de Ayuso, qué competencias ha retirado al Estado? Aclaro porque la Constitución habla de Estado como administración central, pero Estado son las comunidades autónomas. Ayuso habla de pues, lo bien que gestiona la educación pública, la sanidad pública y tal. Yo no voy a entrar ahora en si la gestiona bien o mal, eso es otra cuestión. Por supuesto, sí, bajar impuestos está fenomenal, eso me parece muy bien, pero ¿qué ha reducido de las competencias de todo lo que controla la administración pública? ¿Seguimos teniendo medios de comunicación estatales, en este caso autonómicos, en la Comunidad de Madrid? Pues yo diría que sí. Recuerdo, porque nunca se me olvidará, que Aguirre se la considera como un referente liberal, pero ella llegó a la Comunidad de Madrid con una cadena de televisión autonómica y creó otra. Entonces, a mí los nombres, en el fondo, las etiquetas no me voy a pelear por ellas, lo que sí me peleo es por las ideas, pero claramente creo que, con independencia de que pueda considerarse la mejor o peor gestora, ni Ayuso ni Aguirre son liberales, ni el PP, por cierto, ni el Partido. Sí, estamos de acuerdo. Estamos Tenemos totalmente un capítulo, ¿no? un Sí, capítulo de ese tema. que Ayuso no es concretamente. liberal, no, sí. Pero bueno. Pero bueno, esto por aclararlo, o sea, hemos dicho antes que queremos unir un poco a todas las personas que son liberales, pero luego el problema está en aquellos que usan la libertad como el eslogan político, pero luego una medida tan sencilla e inmediata como es poder cerrar las televisiones públicas, no la adoptan. O sea que al final eso demuestra que está usando el eslogan para llegar al poder y hacer lo mismo que hace el resto, no necesariamente para cambiar las cosas. Al final yo creo que es un tema también de estética política, de etiquetas, porque yo he visto, no sé si me estoy confundiendo, pero juraría que la propia Esperanza Aguirre le ha visto enseñar con orgullo libros de Mises en su despacho y tal, que se viera el lomo. Yo no discuto que tenga los libros y me parece muy bien que los tenga, pero al final es una dirigente política, a mí lo que me interesa es lo que va a aplicar. O sea, si tienes una persona que tiene, no sé, el capital de Marx y te quita los medios de comunicación estatales, los pasa a la sociedad civil, pues prefiero a esa persona. O sea, al final es una cuestión, yo creo que se ha convertido en una estética el ser liberal. Yo no quiero meterme con nadie, estoy seguro de que hay gente en el Partido Popular que es liberal de corazón, pero con toda sinceridad, se lo digo sin mala fe, creo que necesitan ubicarse un poco. Necesitan una brújula, ¿no?, para encontrar la dirección correcta. Sí. Vale, pues vamos a pasar ahora a una fase de la entrevista más dinámica para ir cerrando, que es una ronda de preguntas de relámpago. Vale, vamos a hacerte preguntas y que pues, sea casi como un poco ping-pong, ¿no? O sea, que vayamos respondiendo rápidamente. Entonces, la primera pregunta sería, si ahora mismo pudieses cambiar inmediatamente una ley en España, ¿cuál sería? Eso es complicado porque no se sabe por dónde empezar, pero yo diría, por ejemplo, un poco en la línea de lo que he mencionado antes, desvincular lo que son los medios de comunicación. La educación probablemente es algo más lento, pero sobre todo los medios de comunicación de la administración pública. Sé que es algo que reitero bastante, lo he comentado, pero creo que es fundamental, por ejemplo. Vale, ¿qué medida del PELIP es la más malinterpretada a día de hoy por el público y por los medios en general? Yo creo que por lo que hemos visto con probablemente el concepto de cheque sanitario, cheque escolar, es decir, hay mucha gente, porque también es un poco lo único que han conocido, lo que es una sanidad estatal, por ejemplo. Primero, la gente no entiende que eso es una cobertura universal y además la gente también identifica, cree que ese cheque es como algo limitado, que yo te pago una cantidad y luego ya, si tienes algo más, pues la palmas o no. No, eso no. Es una cobertura universal, lo único que es para los casos que no se lo puedan pagar, ¿no? Probablemente esa es la medida que a la gente le cuesta más entender, quizá porque se sale completamente del marco. Es decir, ¿cómo voy a tener garantizada una educación universal, una sanidad universal, si no me la da el Estado? Pues sí, es posible. Es posible. ¿Qué país
histórico o en el momento actual sería el referente para el partido? Yo creo que no hay ningún país perfecto y en algunos países se puede destacar unas cosas, en otros otras, pero bueno, yo creo que un país que probablemente podría estar bastante bien sería Suiza, por ejemplo. Vale. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar personalmente al frente del partido? Yo más que una decisión, casi diría el tomar conciencia de una situación y es que yo creo que el partido lleva antes lo comenté, que tiene ya un tiempo, pero de alguna forma se está refundando, está cambiando sus planteamientos y yo creo que es el darnos cuenta, vamos, pero el ver que había que cambiar de estrategia, que no estaba dando resultado lo que estábamos haciendo. Creo que eso es algo que hay que reconocer, no pasa nada, es decir, lo que es malo es tener un error y no cambiarlo. No culpo a nadie, no culpo a direcciones anteriores, creo que simplemente era una estrategia errónea y teníamos que darnos cuenta de que eso no nos llevaba a ninguna dirección positiva y cambiarla completamente. ¿Cuál es la dirección ahora en la que estáis? Yo creo que antes había una idea de presentarse a todas las elecciones que se pudiera, eh, simplemente por estar, de alguna forma, como en la esperanza de que eso de alguna forma nos acabará dando visibilidad. Y yo creo que de alguna forma nos hemos saltado etapas. Es decir, esto es como si construyes un edificio, pues hay que empezar por los cimientos, etcétera. Entonces yo lo que creo es que necesitamos primero centrarnos en proyectos, en este caso elecciones, que aunque nos puedan salir bien o mal, como nos ha pasado ahora en las europeas que no hemos llegado, o en municipales, tal, pero tenemos que tener objetivos que sean alcanzables y tenemos que construir una base social de un cierto nivel, ¿no? Es decir, obviamente no va a ser mayoritaria al principio, pero sí que hay que construir una base social, tener gente y plantearse instituciones, que en este caso estamos centrados sobre todo en las municipales, pues en las que realmente, aunque bueno, en un sitio te salga, en otro no, pero bueno, en las últimas municipales, aunque fuera, digamos, en última instancia, porque dimitió el alcalde, pues bueno, conseguimos un concejal en un pueblo muy pequeño, pero ya tenemos un cargo público, que, bueno, aunque tenga muy limitado dentro de las competencias municipales, sea de oposición, pero por lo menos algo puede hacer. Y creo que hay que simplemente es eso, ponerse objetivos a corto plazo y construir base social. Creo que serían las claves, ¿no? Clarísimo. ¿Cuáles serían, personalmente para ti, los 3 peores políticos, los que más daño han hecho a España? Bueno, como eso sí que es un reto elegirlos, Sí, elegirlos porque son tantos, hay un bufete. pero la lista podría ser interminable, ¿no? Como el libro La historia interminable, pero bueno, voy a centrarme, yo creo, en los tres principales, los líderes de los tres principales partidos actuales, ¿no? Por un lado, Pedro Sánchez, que está gobernando, yo creo que es una persona que desde el punto de vista de buen político es demasiado buen político, eso lo hace problemático, es muy hábil, muy hábil. No le veo que tenga restricciones o que tenga, vamos a decir, límites éticos o de que yo he dicho esto, ahora cómo voy a hacer lo contrario. No se corta para nada, ¿no? Hace tiempo dije que tenía un amor al sillón desmedido, es decir, es asombroso, es un tipo que haga lo que haga, da igual, pero sigue en el sillón. Había incluso un videomeme de Pedro Sánchez que se le veía como a un señor haciendo equilibrio sobre un toro mecánico y ponía Pedro Sánchez, ¿no? Es impresionante. Es tremendo, es tremendo. Sí. Entonces, eso le hace peligroso, porque hoy dice, no, es que no, si pacto con Podemos no podía dormir tranquilo, al día siguiente no hay problema, pacta con Podemos. Hoy digo A, mañana digo B y además salgo con esta cara que tengo y tal, lo digo como tan tranquilo y tal, y además habla muy bien, es muy buen comunicador y bueno, pues eso le hace peligroso, eso le hace por tanto un problema, ¿no? Luego, por ejemplo, citaría a Feijóo, no porque yo le vea una persona especialmente problemática, sino porque creo que no supone ninguna renovación, es decir, es alguien que ha llegado a dirigir el Partido Popular desde hace poco, pero tampoco le veo que tenga, que yo creo que es la gran carencia que tienen los políticos españoles, unas ideas claras de quiero hacer esto, quiero tal, sino bueno, él está ahí gestionando su área, su cosa, iba a decir chiringuito, pero vamos, su organización, y bueno, pues no veo nada destacable, lo cual en sí mismo también es un problema. Y luego citaría a Abascal,
que es un dirigente que es muy caudillista. Vox, bueno, yo creo que nunca ha sido ni de lejos un partido liberal, como decía alguna gente. Es verdad que tenía algunos liberales conservadores, ya se ha encargado de que salgan corriendo o de echarlos, y yo creo que es un partido con una tendencia cada vez más preocupante tiene como referentes cada vez menos liberales, por así decirlo, y lo que se construye está todo digamos, en relación a él, y por tanto eso también es un problema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podría citar a esos tres políticos como aperitivo, ¿no? Entre otros. Muy bien, pues Jorge, de nuestra parte te queremos agradecer enormemente Gracias. Muchísimas gracias haber a venido vosotros. a El Cuento del Estado, pero todavía queda una cosita que queremos que hagas. Y es que aquí tienes tu cámara, ¿vale? Y queremos que le des un mensaje a los liberales, libertarios, al espectro político de España. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues muchísimas gracias. Estimados todos, la sociedad, lo que es la situación como está, todo, no se va a cambiar sola. La teoría está muy bien, a todos nos gusta pues, leer libros, ver conferencias, asistir a conferencias, debatir con los amigos, pero es necesaria la militancia política. Es necesaria la militancia política y es necesario votar a opciones que defiendan las propias ideas. Las cosas no se van a arreglar en un día, eso hay que tenerlo claro. No se pueden pretender resultados inmediatos, porque lamentablemente no es posible. A mí me gustaría decir otra cosa, pero no es posible. Es imprescindible que esto seamos capaces de entender que es una carrera de fondo, que es una carrera que puede llegar a buen puerto, pero para eso es necesario que rememos muchas personas juntas aportando de forma desinteresada, no hablo solo económicamente, dando su tiempo, dando sus conocimientos, dando su voto, por supuesto, pero es necesario construir una alternativa libertaria en España, porque la alternativa, nunca mejor dicho, si no lo hacemos, es que vamos a ir cada vez a peor. No me resigno a quejarme y me gustaría que no os resignarais a quejaros. Creo que hay que hacer cosas de forma constructiva y creo que podemos llegar a resultados si trabajamos a largo plazo, a medio y largo plazo, y sobre todo si nos olvidamos de que lo que me separa del de al lado es un pequeño detalle, somos capaces de unir esfuerzos. Os invito a acudir al Partido Libertario como una casa común de todas las personas que quieren que el Estado vaya reduciendo su ámbito de competencias, vaya reduciendo su tamaño, vaya reduciendo todo el control que tiene sobre la sociedad, porque esto hay que pararlo y creo que lo podemos parar entre todos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.